Libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, y vamos a hablar a lo mejor de varios puntos, sí, que habla Timoteo. Nos vamos a referir casi a todo el libro de Timoteo. ¿Cuántos han leído el libro de Timoteo? Gloria a Dios. Pues en este libro hay mucha palabra de parte de Dios. ¿Sí? En el capítulo 4, versículo 16. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y vamos a agarrar este tema, ¿sí? Y viene específicamente dicho ahí en ese versículo, ¿sí? Donde dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? O sea, el tema es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? ¿Verdad que ahí dice? ¿Sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Es algo importante, ¿sí? Entonces, cuídate de ti mismo y de la doctrina, le dice a Timoteo, Pablo, ¿sí? Entonces, te has preguntado, bueno, yo me preguntaba, ¿por qué le decía: cuídate de ti mismo y de la doctrina? ¿Por qué le preguntaba: cuídate de ti mismo? A lo mejor, ¿será que Timoteo, cómo era Timoteo? ¿Sí? Era un joven, ¿sí? A lo mejor le decía: cuídate de ti mismo porque era un joven, ¿sí? Porque en su edad podía haber podía haber orgullo, más adelante podía haber vanagloria, podía haber altivez y podía haber muchas cosas. Por eso le dijo: cuídate de ti mismo. No le dijo: ¿sabes qué? Cuídate porque tú eres vanaglorioso, ¿verdad que no? Cuídate porque tú eres egoísta. No le dijo así. O sea, le dijo: cuídate de ti mismo porque de nosotros, hermanos, hay muchas cosas que nosotros sabemos y Dios. Yo te puedo ver y puedo decir: oh, no, el hermano es a todo dar. El hermano es bien humilde, el hermano es bien centrado, el hermano es bien generoso, ¿sí? Me puedo engañar, pero dice también la Biblia, ¿sí? En Corintios, dice que solamente Dios conoce nuestro espíritu, ¿sí? Conoce nuestro corazón, lo que hay en nosotros, ¿sí? Entonces, yo puedo ver en ustedes: oh, muy bien los hermanos, ¿sí? Mi hermano Oscar, ¿sí? Muy bien. Puede decir también de mí: el hermano Natanael es a todo dar, ¿sí? Pero no conoce mi pensamiento ni mi corazón. Es por eso que Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo, ¿sí? Y vamos al capítulo 1 de Timoteo. Capítulo 1 de Timoteo. No, aquí vamos a estar hablando, bueno, en un versículo va a hablar de la doctrina, otro versículo va a hablar cómo cuidarte, cómo cuidar tu vida, ¿sí? Capítulo 1 de Timoteo, ¿sí? Primera carta a Timoteo. En el versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios
de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? En el versículo 3, pero antes viene un subtítulo y dice, advertencia contra la falsa doctrina. Es cuando le digo, cuídate, o sea, ten cuidado de la falsa doctrina, de las doctrinas, dice. Y como versículo 3, como te rogué que te quedase en Éfeso. ¿Cómo le dice? Te rogué. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le diría? ¿Por qué dice Pablo así? Te rogué. A lo mejor no quería Timoteo, a lo mejor, ¿sabes qué? Pablo, soy muy joven, no estoy capacitado, ¿sabes qué? Tengo miedo y muchas cosas haber podido decir Timoteo. Por eso que Pablo dice, como te rogué, dice que te quedase en Éfeso. Cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen, ¿qué dice? Diferente doctrina, ¿sí? Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Desde entonces ya se estaba enseñando ¿qué? Diferentes doctrinas, ¿sí? Entonces, desde ese entonces ya Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, que no vengan y que enseñen diferentes doctrinas, ni presenten, dice, ni presten, perdón, atención a ¿qué? A fábulas y genealogía interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, ¿sí? Fábulas. ¿Qué será fábula, sí? Ahí en el diccionario griego, ¿sí? Tú puedes buscar qué significa fábula, ¿sí? Significa mito, significa cuentos, significa leyendas, ¿sí? Eso significa. Entonces, le dice Pablo, ten cuidado de aquellos que vienen con sus cuentos, que aquellos que vienen con sus leyendas, que aquellos que vienen con sus mitos, ¿sí? De esos ten cuidado. Queriéndole decir, ¿sabes qué? No lo dejes que se pasen ahí, lleguen a engañar a la gente y empiecen a hablarle puros mitos, puras leyendas, ¿sí? Entonces, de eso le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado, cuida la iglesia, cuídala, que no lleguen y que le metan todas estas cosas, porque la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Se va por otro lado, ¿sí? Y puede pasar o pasa en este tiempo, sucede, se está viviendo, ¿sí? Muchos dicen, oh, es que así lo dijo el evangelista, así lo dijo el profeta, así lo dijo el apóstol, así lo dijo el pastor, así lo dijo, ¿sí? Pero nunca nos vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y nos vamos tras esos mitos, tras esas leyendas, tras esos cuentos, ¿sí? Y ahí estamos. Y no crecemos. Pero Pablo exhorta y le dice a Timoteo, ten cuidado. Dice, también le dice de genealogía interminable, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es esta palabra? Viene, por ejemplo, genealogía, viene de la descendencia, de tu árbol genealógico, ¿sí? Entonces, no es que mi familia eran judíos, y yo soy judío para siempre, ¿sí? Es que mi familia eran, a contar, ¿sí? ¿Y qué pasa también en ese tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estábamos fuera, ¿sí? Y que veíamos y decíamos, es que mi familia es católica.
mi abuelo, mi bisabuelo y yo seguiré siendo católico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Pablo impedía que se hicieran en aquel entonces. ¿Sí? Y dice, sigue diciendo, versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese era el propósito de un corazón, ¿qué? De un corazón limpio, de una fe no fingida, de algo verdadero, de algo que sea de parte de Dios, no de lo que el hombre nos diga, no de lo que veamos allá afuera, no, sino que sea algo de Dios, que lo sintamos en nuestro corazón. Dice, de una fe que no fingida, ¿sí? Podemos decir, yo tengo fe, ¿sí? Yo tengo fe que mañana voy a trabajar. Pues si tienes tu trabajo, pues mañana vas a trabajar, ¿sí? Tu fe natural, o sea, tienes fe que mañana vas a trabajar, ¿sí? Porque tienes tu trabajo. Entonces, una fe verdadera, una fe que alabe a Dios, una fe que exalte el nombre de Dios, ¿sí? Dice el versículo 6, y todavía dice, en el versículo 5 dice, mandamiento, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, eso verifíquelo en su casa, estúdielo, de un corazón limpio, dice. O sea, de un corazón sincero. Versículo 6. ¿Por qué voy así rápido? Porque el tiempo se va rapidísimo. De las cuales cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron. ¿A qué dice? Desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, ¿sí? O sea, siguieron, ¿sí? A vanas palabrerías, ¿sí? Entonces, se metieron en esas cosas y prefirieron ir a escuchar vanas palabrerías que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando nos exhorta la palabra, nos hacemos hasta chiquitos, ¿sí? Si se han visto los gusanitos cuando le echan sal, ¿sí? 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 Tipo gusano que sea, ¿verdad? Que le cae sal o limón, se retuerce. Y cuando la palabra nos habla en nuestro corazón, nos queremos hacer chiquitos, ¿sí? Nos retorcemos porque la palabra es viva y eficaz. Dice Hebreo que es cortante más que una espada de 2 filos, que penetra, dice, el alma, el corazón y el tuétano, ¿sí? ¿Y qué hace? Te darguye, ¿sí? Entonces, así es la palabra. La palabra no se equivoca. La palabra es fiel y es verdadera, ¿sí? Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, ¿sí? Y a veces esto pasa. No solamente de aquellos grandes según profetas y apóstoles, sino a veces entre uno mismo. A veces uno mismo lee la palabra, no, es que la palabra, yo la entiendo de esta forma, yo la entiendo así, no, yo la entiendo así. La buscamos a nuestra manera, ¿sí? Le buscamos explicación a nuestra manera, ¿sí? Es que el hermano no la supo explicar, dice así, ¿sí? Dice, queremos ser doctores
de la ley. O sea, queremos saber todo, ¿sí? Pero no hacemos lo que dice la palabra. Y fíjense, queriendo ser doctores, dice, de la ley, sin entender ni lo que hablamos, ni lo que afirmamos. ¿Sí? Y esto pasa. No lo entendemos a veces. Hablamos cuántas cosas, ¿sí? Hablamos muchas cosas. ¿Qué dije? Pues quién sabe. Ni yo mismo a veces lo puedo entender. Porque a veces lo hablo nada más a la ligera. A veces lo hablo nada más porque así lo escuché. A veces lo hablo nada más porque así lo dijeron, ¿sí? No, sino que la palabra de Dios tiene que ser como debe de ser. La palabra de Dios tiene que ser como Dios la dio, inspirada por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? A los grandes hombres, dice, a los grandes profetas, ¿sí? Esta palabra tiene que ser, no se tiene que cambiar, no se tiene que quitar ni una letra ni una tilde, dice, porque es palabra de Dios. Amén. Vámonos al versículo 18. Estamos hablando acerca de la doctrina, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa. Que a veces son cosas que nosotros a veces están en nuestra mente, pero que no queremos a veces aceptar lo que la palabra de Dios está hablando a nuestra vida. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, ¿quién tiene el micrófono? Oh. ¿Quién quiere leer estos versículos 18 para irnos un poquito más? 18 hasta el 20. El hermano Oscar tiene el micrófono. ¿Quién dijo yo? Acá está la hermana Mayra. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Amén. Ahí dice, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Sí? Manteniendo ¿qué? La fe y buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la ¿qué? A la fe algunos. ¿Sí? O sea, muchos desecharon la fe. Muchos naufragaron. ¿Sí? Muchos se fueron por otro lado. Se fueron haciendo otras cosas. No estaban respetando lo que dice la palabra de Dios. Versículo 20, hermano. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sí. ¿Verdad que es algo? Cuando Pablo dice, ¿cómo es que Pablo hizo esto? ¿Cómo que se atrevió a entregar a estos hombres ¿Y por qué? ¿Por qué ellos? Porque ellos se negaron, porque ellos blasfemaron de Dios, de Jesús. ¿Sí? Porque no quisieron seguir la fe de Dios. Porque se fueron en camino torcido. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos que se van. Es muy conocido aquí en Estados Unidos y muchos lugares el Evangelio de la Prosperidad. ¿Sí lo conocen? ¿Verdad? ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Está también la otra, Solo Jesús, ¿sí? Que tiene su
su, el hombre, ¿cómo le dicen a este hombre que ha salido mucho en la noticia, que está en la cárcel? La luz del mundo, perdón, es la luz del mundo, ¿sí? Él, ¿sí?, ha arrastrado a millones de personas, ¿sí? O sea, se enfocan en el hombre. Y así, y esto pasó con estos varones. Por eso que Pablo tomó la autoridad como apóstol de Dios y le dijo, los sacó, ¿sí?, totalmente. Los excluyó, ¿sí?, porque ellos no estaban llevando a cabo conforme a la Biblia. A lo mejor decían, Jesús no existe, a lo mejor decían, ya Jesús ya vino, a lo mejor decían, Jesús no ha resucitado, ¿sí? Cuántas cosas, ¿sí? Y en este tiempo esto sucede también. Vamos al capítulo capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 2 al versículo 6. Aleluya. ¿Quién tiene? Si alguien más quiere leer. Gloria a Dios. Acuérdense que estamos hablando de la doctrina, ¿sí? De las doctrinas falsas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿sí?, estas cosas pueden suceder. Entonces, ten cuidado de estas falsas doctrinas, ¿sí? En el versículo 2, el obispo, a lo mejor puede decir, ¿qué es el obispo? El obispo es un pastor, es un maestro, puede ser un servidor de Dios, ¿sí? Entonces, esa persona tenía que ser ejemplo de los demás. Pero eso es para ellos. Nosotros como iglesia no nos corresponde. ¿Será cierto? Nos corresponde también ser ejemplos de los demás, ¿sí? Entonces, y le dice que no sean, ¿qué dice? Que sean irreprensibles, marido de una sola mujer, ¿sí? Sobrios. O sea, sobrio quiere decir que estén en sus 5 sentidos, ¿sí? Que no anden variando por ahí, que yo veo esto, que yo veo aquello, que yo veo esto, ¿sí? Sino que sean sobrios, que sean en sus 5 sentidos, que estén bien parados, ¿sí? Tanto hombres y como mujeres, ¿sí? Porque a veces vemos visiones como que no están muy claras, ¿sí? Y pues yo vi esto, no es que veamos, ¿sí? Es que Dios nos indique qué es lo que estamos haciendo. Entonces, sigue diciendo, prudentes, un hombre prudente, ¿sí? Decoroso, hospedador, y dice apto, ¿para qué? Para enseñar. No solamente el pastor,
No solamente la pastora, no solamente, no, nosotros en nuestros hogares debemos de ser aptos para enseñar, ¿sí? Porque si no somos aptos para enseñar, ¿cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? Sea la pareja, sean los hijos, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos debemos de ser aptos para enseñar. ¿Y cuál es el manual? La palabra. No tengo que buscar un psicólogo. No. ¿Para qué? Si tengo la palabra de Dios, es la que me va a enseñar. El hermano leyó Proverbios. Sabiduría, inteligencia, dice. ¿Sí? Son tres cosas que vienen ahí. Sabiduría, prudencia, ¿sí? Y el temor de Dios, ¿sí? Entonces, si esto no lo enseñamos, nuestra vida no va a permanecer delante de la presencia de Dios. O quizá permanezcamos, ¿sí? Pero no lo estamos haciendo correctamente como debe de ser. Dice el versículo 3, no dado al vino, ¿sí? ni pendenciero, ni codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, ¿sí? Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, ¿sí? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si no podemos gobernar nuestra casa, ¿cómo vamos a dar testimonios a los demás? ¿Cómo vamos a enseñar a los demás? ¿Cómo? Entonces tenemos nosotros que gobernar, que enseñar, ¿sí? Que solamente la palabra es la que nos va a sacar adelante. Versículo 6. No ¿qué? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿sí? O sea, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, que no sea un neófito el que enseñe. ¿Qué será un neófito? ¿Sí? Un nuevo, uno que está empezando, uno que pues no escudriña la palabra de Dios, que dice nada más lo que sabe, o sea, su mente natural, ¿sí? Y a veces por no escudriñar la palabra, por no estudiar, a veces cometemos muchas cosas que no es agradable ante Dios y ante nosotros. O sea, un ejemplo, yo no voy a poner a Josué que él nos dé un estudio, porque él no ha sido capacitado. La palabra se escucha fuerte, neófito, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, si quieres saber más de esa palabra, busca su significado, ¿sí? Que hay ahí, ¿sí? Entonces, no lo voy a poner a él y decir, ¿sabes cómo soy? Tráeme el estudio del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si yo no lo he capacitado para que él dé ese estudio, no puedo ponerlo. Pero si yo ya lo capacité, ¿sí? Y ya le enseñé, ¿sí? Cómo dar el estudio del Espíritu Santo, él
con seguridad, con certeza, Él va a decir, yo doy el estudio del Espíritu Santo. Entonces, es aquí donde debemos de entender que esta palabra es muy importante, ¿sí? Así que vamos a prepararnos, vamos a estudiar, vamos a escudriñar la palabra, ¿sí? Para que ya nosotros podamos dar la palabra allá afuera, ¿sí? ¿Qué te detiene para no ir a evangelizar? ¿Qué te detiene? El temor, el miedo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no sabemos la palabra. ¿Qué le vas a dar? Porque de tal manera Jesús amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Yo te aseguro que se lo sabe mucho allá afuera, ¿sí? Pero hay otros puntos importantes que a veces el corazón del hombre necesita llegar a la palabra, ¿sí? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? ¿Sí? Un joven estaba predicando a los niños, ¿no? Y que él estaba hablando de Jonás, ¿sí? Y a Jonás se lo tragó un pez muy grande y Jonás fue hospedado en un hotel, ¿sí? Y los niños se quedaron en un hotel. Dice, no, si se demoró 3 días en el vientre de la ballena, dice, del pez. ¿Sí? Entonces, si nosotros salimos a veces con estas cosas, ¿sí? No estamos enseñando lo que dice la palabra, ¿sí? Bueno, vamos a seguir leyendo porque esto está muy largo, ¿sí? Mismo capítulo 3, versículos 14 y 16. ¿Alguien quiere darle lectura? Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Amén. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Gloria a Dios, amén. Dice el versículo 14, esto te escribo ¿a quién? ¿A quién le estaba escribiendo? A Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿sí? Para que, si tardo, dice, sepa cómo debes de conducirte, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte ¿de qué? No dice de mitos, ni leyenda, ni de cuentos, ¿verdad? Dice columna, baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante para nosotros. ¿Cómo estaría usted ahorita que le estuviera yo contando? Allá en mi pueblo, yo agarraba mi lancha, subía mis redes, me iba al río, al estero, a la laguna, y de repente vi un lagarto, sí. Muchos a lo mejor estuvieran, oh sí, sí. Porque le gusta a lo mejor ese cuento, sí, le gusta a lo mejor eso, sí. Pero ¿de qué le servía la edificación? ¿Será que le iba a edificar? ¿Le iba a ayudar espiritualmente? No.
Si usted puede ir a un lago, a un río, a lo mejor ha ido, sí, al mar ha ido, sí, y allí ha visto muchas cosas. ¿De qué sirve? ¿Sí? Este lugar es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. No de mitos, no de cuentos, no de leyendas. Entonces, es importante que nosotros nos edifiquemos en la palabra de Dios. Si no, vamos a ser desviados por muchas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? ¿Sí? Aquellos que decían aleluya. ¿Dónde están aquellos que decían gloria a Dios? No, quién sabe. ¿Sí? Pero si tú eres edificado por la palabra de Dios, venga lo que venga a tu vida, tú vas a permanecer en el camino de Dios, porque la fe y la confianza no la tienes en el hombre, sino en Dios y en su palabra. Es la que te va a ayudar. Vamos al versículo 6 del capítulo 4 al 9. Ahí la tiene cerquita la hermana Jackie, le puede dar el micrófono si quiere. Capítulo 4, versículo 6 al 9, amén. Amén. Tiene por tema un buen ministro de Jesucristo. Amén. Dice el capítulo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Y dice, sí, esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido ¿con qué? Con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es lo que le decía a Timoteo, ¿sí? Esta palabra, esta te va a nutrir, esta te va a guiar, esta va a ser lo importante en tu vida, con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? O sea, queriéndole decir, no te vayas por otra cosa. No sigas falsas doctrinas. No sigas lo que dice la gente. Nútrete de la palabra de Dios. Y leíamos que dice el versículo 7, el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? La que tenemos, ¿sí? La que leemos. Yo te invito a que tú las leas, que la escudriñes. Yo sé que llegas cansado. ¿A qué hora llegas? Muchos llegan a las 8, ¿sí? A las 7, a las 6, a las 5. Te doy un consejo de hombre, ¿sí? De hombre, de amigo, ¿sí? Llega, descánsate unos 15 minutos, échate tu bañito, ¿sí? Te peinas, tu perfumito, si te echas tu perfume, ¿sí? Te vas al refri, ¿sí? Si no está tu esposa todavía, ¿sí?
hazte algo de comer y descansa 1 hora, ¿sí? Tu teléfono se puede esperar, ¿sí? El Facebook se puede esperar, ¿sí? No, es que mi amiga, no, hombre, deja a tu amigo, a tu amiga, ¿sí? Descansa. Y dale gracias a Dios por el día que te ha dado. Y después agarra la palabra. No mucho, una media hora, ¿sí? Aprende de la palabra y esta palabra te va a edificar. Y cuando llegue tu esposa o tu esposo, vas a tener que compartirle. Vas a tener que compartir, ¿sí? Ya no le vas hasta te vas a olvidar el cansancio, y ya no le vas a platicar, oh, esto me pasó, esto, no, hombre, ya no le vas a decir eso, le vas a decir lo que dice la palabra, porque la palabra es la que va a edificar de la vida de la persona, ¿sí? Bueno, si lo quieres tomar, ¿verdad? No es algo de la palabra, pero bueno. Versículo 11. ¿Cuál leímos? 4. Sí. El 11 hasta el 16. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere leer? El 11:16 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando 4:11. 4:11 al 16. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. O sea, Pablo le decía a Timoteo, o sea, lo cuidaba, le mandaba cartas y le decía muchas palabras, cómo tenía que conducirse en la presencia de Dios. Esto manda y enseña, dice. ¿Qué iba a enseñar Timoteo? La palabra de Dios, ¿sí? Esto manda y enseña. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De esto se iba a ocupar Timoteo, ¿sí? De esto. Entonces, él tenía que ser ejemplo de los demás. Era un joven, ¿sí? En la iglesia a lo mejor había ya hermanos mayores como nosotros, ¿sí? Póngale joven, vamos a ponerle ejemplo a Cristian, o sea, Timoteo, ¿sí? Y que tuviera un miembro la edad mía, ¿sí? La edad del hermano Ignacio, ¿sí? Y Cristian, o sea, yo como lo iba a ver, wow, pero si yo veía en él la gracia, la sabiduría de Dios, o sea, la presencia de Dios en su vida,
yo me iba a sujetar. O sea, no iba a ser por él, sino por lo que Dios había puesto en su vida. ¿Sí? O sea, yo me iba a sentir bendecido porque Cristian me iba a estar enseñando mitos, leyendas, cuentos. No, la palabra de Dios, la sana doctrina. O sea, yo me iba a sentir bendecido, ¿sí? Porque Cristian, usado por Dios, ¿sí? Así era Timoteo, un joven, de esa forma. Sé ejemplo de los demás. Nosotros tenemos que ser ejemplos de los demás. Ser ejemplo de los demás. Entonces, es como nosotros vamos a crecer espiritualmente. Tenemos mucho que trabajar en nuestra vida espiritual, mucho que trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí, tenemos que decirle al Espíritu Santo que despeje nuestra mente, nuestro corazón, y que sea genuino el Espíritu de Dios en nuestra vida. Sí. Para que podamos nosotros ser ejemplos de los demás. ¿A qué hora son, hermano? Para no... 11:36. Sí. Wow, yo pensé que eran las 2. Bueno, ahora todavía tenemos, que no se me duerme. ¿Sí? El versículo, ¿sí? Dice 15: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea ¿qué? Manifiesto. ¿A quién? A todos, ¿sí? O sea, ese aprovechamiento iba a ser de bendición para su vida y iba a ser de ejemplo para todos, ¿sí? Para todos. Entonces, era como Timoteo recibía la palabra de Dios y como crecía espiritualmente, ¿sí? Crecía espiritualmente a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos al capítulo 5, versículo 19 al 21, ¿sí? Voy a poner a leer a uno que esté durmiendo. ¿Quién será? Y ¿está el hermano Ciro de la lectura? No, pero yo estoy despierto. Gloria a Dios. Dice la palabra: contra un anciano, 5:19 dijo. Sí, 19-21. ¿no? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Perdón, Gabriel, pero era para que te despiertes. ¿Sí? Dice, fíjense, o sea, contra los ancianos. O sea, también le decía, guarda respeto, pero habla con ellos como si fueran tus papás, ¿sí? Como si fuera tu mamá, ¿sí? Algo importante, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No porque lo veas con cana, no lo vas a exhortar. Exhórtalo,
pero con 2 testigos, sí, o más, ¿sí? Llámale la atención, dile que anda mal, ¿sí? Dile que no viene a la iglesia, a los cultos, que cuando quiere viene, se pasa de vacaciones 1 mes, 2 meses y de repente se aparece. Exhórtalo, ¿sí? Eso le quiso dar a entender. O a lo mejor otra cosa más, ¿sí? Le quiso decir. Entonces, pero le dice con 2 o más, ¿sí? O sea, llama a 2 testigos para que le puedas tener respeto a la persona, ¿sí? Dice, a los que persisten en pecar, apapáchalos. Dice, repréndelos. A los que persisten en pecar, repréndelos. A ver, ven para acá, ¿Perdón? Sí, repréndelos. Delante de todos, dice. O sea, era, pues le digo, en aquel entonces Pablo y Timoteo, o sea, Timoteo lo tenía que hacer, porque lo estaba mandando, o sea, un siervo de Dios, o sea, guiado, o sea, por el Espíritu Santo. Y lo más tremendo es de que Timoteo lo tenía que hacer. ¿Sí? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman también. Para que los demás también teman. ¿Sí? Es tremendo. Pero me llama el pastor, a ver, hermano Natanael, siéntese aquí. Lo voy a invitar a toda la iglesia. A ver, viene así y así. Usted anda haciendo esto y esto. Y yo muy orgulloso, altivo y todo. No, pastor, no es cierto. ¿Cómo crees? No, usted está mal. Sí, no, en ese tiempo así es. ¿Qué hace el pastor? No dice nada. A veces el pastor le tiene miedo a la congregación. O aquí no sé. Y yo digo, de otra vez. ¿Sí? Así. A veces eso pasa. Sí. A veces, por eso que muchas, ahí las ovejitas andan como quieren, ¿sí? Medias trasquiladas. No sé si se imagina, medias trasquiladas por allá. Llegó el lobo, ya le quitó con la costilla un poco de lana y anda todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no se reprende. Ya sería mucho, ¿verdad?, que se hiciera esto, pero la palabra de Dios así dice. Pero es mejor llamarlo un cuartito, ¿verdad? Te vamos a hablar, ¿sí? Sí. Y el pastor que se atreva a hacer esto, el obispo, el diácono que se atreva a hacer esto, wow. Es porque el Espíritu de Dios es, o sea, el Espíritu de Dios es porque se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, esto le decía, ¿sí? Y él tenía que cumplirlo. ¿Sí? Te encarezco delante de Dios, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes, ¿qué dice? Estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada parcialidad. O sea, no haciendo nada a la media, no dejando ahí al comienzo, ¿sí? Y a veces esto pasa, ¿sí? Esto sucede. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos, no nos arrodillamos. Oh, sí, oré, ya me guió el Señor. Una oración ni de 5 minutos y ya decimos que ya me guió el Señor. Es por eso a veces que son cosas parciales, son cosas
nada más de nuestro sentir, de nuestra emoción, ¿sí? No es así. ¿Se han visto cuando está en vivo algún fe? ¿Sí? ¿Verdad que ahí están las caritas, parecen? Y de repente, pues a veces así son nuestras emociones, según espirituales, se desaparecen. Sí, pues todavía se ve la luz ahí, la disfruta. ¿Sí? Entonces, las cosas en Dios no son parciales. Nuestra vida eterna no es parcial. Si fuera parcial, ya supiéramos, oh, voy a estar, pues me porté bien 5 años, pero Jesús como gané, como dicen por ahí, un bono, me dio otros 5 años de estar en el reino de Dios. ¿Tú crees que esto sea así? La salvación no es parcial. La salvación dice que es por la eternidad, pero conforme esté mi corazón. Vamos al capítulo 6. Esto está muy bonito. Para mí está muy bonito, porque me exhorta y tengo que echarle ganas, ¿sí? Y hay mucho que aprender. Capítulo 6. Capítulo 6. ¿Sí? Gloria a Dios. Del versículo 3 al versículo 10 está larguito. 3 al 10. Aleluya. Hermano José, si le puede dar lectura, hermano José, por favor. Capítulo 6, del versículo 3 al 10. Gloria a Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sí, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. De esto le decía Pablo a Timoteo: cuídate mucho, ¿sí? Porque dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, si no se conforma de las cosas de Dios, esta persona, pues, o sea, está mal, ¿sí? Porque no, o sea, él quiere enseñar otra cosa, ¿sí? Él quiere que otros, quiere que la iglesia sepa otra cosa y no la palabra de Dios, amén. Versículo